Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allvibe y en este episodio vamos a ver un tema muy importante y es el campo estéreo. El campo estéreo se puede dividir o nombrar con varias palabras, aunque todo se refiere a alguna parte de la misma moneda, ¿no? A veces hablamos de canal izquierdo y derecho, a veces hablamos de mid-side, pero ¿qué significa cada una de estas cosas? Vamos a comenzar por lo más fácil, el canal izquierdo y el canal derecho. Cuando estamos hablando de estéreo, estamos diciendo que hay dos canales, ¿ok? Porque así es como nosotros escuchamos. En estéreo tenemos una oreja, ¿no? Tenemos la izquierda, tenemos la derecha, y lo que nosotros percibimos de ambos sensores, porque al final de cuentas son sensores, nuestro cerebro lo termina ahí haciendo un conjunto, hace análisis y es lo que nosotros percibimos, ¿ok? Entonces en el estéreo sucede lo mismo, tenemos dos canales, un izquierdo y un derecho. Tengo aquí esto para ejemplificarlo. Derecha, derecha, derecha. Ok, es un poquito caótico, vamos a escucharlo uno por uno. Izquierda, izquierda. Esa es mi voz diciendo la palabra izquierda. Derecha. Esta es la palabra derecha. Centro. Y esta es la palabra centro. La palabra izquierda está siendo panoramizada hacia el canal izquierdo, la palabra derecha hacia el canal derecho y la palabra centro al centro. Así que antes de continuar, creo que es evidente que necesitas utilizar audífonos para poder escuchar esto de una mejor manera o monitores. Pero si estás escuchando desde una bocina, desde tu laptop, desde tu celular, es muy probable que no puedas entender todo porque no vas a escuchar algunas partes del video. Cada programa de audio tiene normalmente un control que se parece a esto, es un control de panorama. El control de panorama nos refiere a eso, ¿no? A que nosotros podemos mover un canal hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. Aquí en este caso, Izquierda. pueden ver, lo tengo completamente hacia la izquierda y lo escuchamos de lo izquierdo. Izquierda. Lo podría haber dejado al centro Izquierda. o a la derecha. Izquierda. En este caso lo estoy haciendo al 100% hacia uno de los lados. Derecha. Lo mismo para derecha y aquí para centro. Centro. Lo he dejado en medio. Entonces izquierda y derecha es simplemente eso, moverlo la perilla para que se escuche más de un lado que del otro. Es muy sencillo. Ahora vamos con el siguiente concepto. El siguiente concepto se llama mid y side. ¿Ok? Dentro del campo estéreo tenemos el canal izquierdo, el canal derecho y también tenemos mid y side. No son lo mismo, aunque están muy íntimamente relacionados. Entonces, mid nos referimos a medio o al centro y side es del inglés que significa lado, entonces es lo que escuchamos hacia los lados, alrededor. Así que mid es la señal que nosotros vamos a escuchar por igual en ambos canales, en el izquierdo y el derecho. Y el side es aquel que hay alguna diferencia entre el canal izquierdo y el derecho. Vamos a verlo un poquito más a fondo para que entiendan a qué se refiere cada una de estas cosas. Tengo aquí este plugin. Si no usan FL Studio no importa, simplemente es algo que me permite a mí moldear el canal izquierdo, derecho y la imagen mid y side. Muy bien, entonces si yo hago esto, solamente vamos a escuchar el canal izquierdo, ¿ok? Izquierda. Izquierda. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, si yo dejo derecha, podemos ver que el audio está activo, pero no lo escucho, porque gracias a este plugin, como les comento, solamente he dejado el volumen arriba del canal izquierdo. Entonces, izquierda. Evidentemente, escuchamos cuando digo la palabra izquierda. 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 Pero también escuchamos un pedazo de cuando digo centro. Izquierda. Y centro. Centro. Solo que es centro el componente del canal izquierdo. Centro. 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 Ok, ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a escuchar únicamente el canal derecho. Derecha. 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 Se escucha claramente. Izquierda ahora ya no existe, ya no lo podemos escuchar. Y de la palabra centro, centro. Escuchamos centro, pero únicamente en el canal derecho. ¿Ok? Centro. Centro. Volvemos a lo mismo. Eso es el canal izquierdo, el canal derecho. Ahora, ¿qué es mid y side? Voy a seleccionar aquí uno de los presets que me permite separar entre la señal side y la señal de mid. Vamos a tomar este que dice a side mid splitter. Y esto lo que nos está permitiendo, aquí bueno yo ya tenía hecho un envío para poderlo escuchar.
Muy bien, ¿y qué está pasando? El canal izquierdo y el derecho están sonando al mismo tiempo. Pero la palabra centro no la escuchamos, ¿ok? Entonces, creo que con esta queda un poquito más claro qué es el mid y qué es el side. El side, en este caso, es el conjunto del canal izquierdo y derecho, pero solamente el material que aparece únicamente en cada uno de los lados. Por ejemplo, la palabra izquierda no suena del lado derecho, por lo tanto pertenece al side. La palabra derecha aparece solamente en el canal derecho y no en el izquierdo, entonces pertenece al side. En cambio, el centro, como pudimos escuchar antes con el canal izquierdo y el derecho, aparece por igual en el canal izquierdo y el canal derecho, por lo tanto pertenece al centro y es en este caso pues que ya no lo estamos escuchando. ¿Ok? Y lo que estoy aquí diciéndole al plugin es que el mid, es decir, el centro, lo esté mandando a este canal. Izquierdo. Centro. ¿Ok? Y ese lo escuchamos por igual en el canal izquierdo y el canal derecho. De hecho, ustedes pueden hacer el ejercicio. Si tienen sus audífonos, se quitan uno, lo dejan así y escuchan. Centro. Se escucha exactamente igual. Queda acá. Centro. ¿Ok? Está por igual en ambos canales. Perfecto, entonces podríamos decir entonces que el L, left, izquierdo, R, right, derecho, son componentes del side. Y lo que aparece en ambos lados al mismo tiempo son los componentes del centro, del mid. Un concepto más que debemos de entender es la definición de mono y estéreo. Como les comentaba, estéreo son dos canales, izquierdo y derecho. ¿Y qué es mono? Mono significa que es uno solo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de mono, y de hecho por eso les decía que no podían escuchar en su celular, porque normalmente el celular es una sola bocina. No hay estos dos canales, el izquierdo y el derecho. Y el mono, entonces, lo que hace es que, por ejemplo, aquí, Izquierda. tenemos izquierda, completamente a la izquierda y derecha completamente a la derecha. Y hay algunos controles, como por ejemplo esta perilla de acá, que lo que hace es que convierte mi señal a mono. Yo puedo escuchar claramente aquí la diferencia entre el canal izquierdo y el derecho. Cuando yo colapso algo a mono o lo convierto a mono, lo que está pasando es que yo comienzo a sumar por igual lo que hay en el canal izquierdo al derecho y lo que hay en el canal derecho al izquierdo. ¿Ok? Izquierda. Entonces muevo la perilla. Izquierda. ¿Y qué pasa? Que ahora estoy escuchando por igual en el canal derecho las dos palabras y en el canal izquierdo igual las dos palabras. Izquierda. De hecho, volvemos a poner, por ejemplo, aquí el plugin que estaba utilizando hace un momento y si nos quedamos únicamente con el canal izquierdo, Izquierda. podemos ver que efectivamente ahora en el canal izquierdo ya existe las dos palabras Izquierda. y en el derecho también. Izquierda. Eso significa que se haya convertido a mono. Y en este sentido, normalmente el mono es más o menos equivalente con el mid, es decir, con el centro de la señal, porque como podemos ver, tenemos exactamente lo mismo en el canal izquierdo y en el canal derecho. Esto es muy importante que en nuestras mezclas siempre la escuchemos en mono de vez en cuando, porque cuando sumamos el canal derecho al izquierdo y viceversa, puede llegar a pasar que exista cancelación de fase y que se escuche muy diferente en mono a como lo escuchamos en estéreo. Más adelante en el curso vamos a ver a fondo qué es la cancelación de fase y cómo podemos utilizar este tipo de herramientas para evitarlo. Pero bueno, por ahora creo que con esto es suficiente para que entendamos qué es izquierda, derecha, mid, side, mono y estéreo. Eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejarme una manita arriba. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, todas mis redes sociales están abajo en la descripción, o si quieren ver toda la información pueden checar mi página oficial allbytemusic.com, donde podrán ver todos mis servicios, además de samples, presets, plantillas, selección de equipo y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.